gracias. Muy buenas noches a todos. Les agradezco mucho su presencia en este recinto, la Mansión del Reposo. Estamos aquí para tener lugar con la conferencia Leyendas en el Folclore. A través de esta leyenda vamos a comprender esta importancia de esta valiosa tradición oral que precisamente ha ayudado a forjar las civilizaciones. Quiero que por favor le demos un aplauso al coordinador del Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, el licenciado José Alonso Martínez Barros. Asimismo, para mí es un placer trabajar en dicho museo bajo su coordinación y el Instituto Municipal de Arte y Cultura por permitir explorar este tipo de ámbitos tan necesarios para conocer nuestro folclore y nuestras bellas raíces. Para comenzar esta noche de leyendas, tengo la compañía de una amiga muy entrañable, la hermosa Gabriela Saldívar, que con su voz va a ayudarnos a amenizar esta hermosa conferencia. Gaby, por favor, acompáñanos. Una pregunta. Una bonita tradicional canción, icono, espero que les guste. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creía. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creía. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui, llorona, y ahora ni sombra soy. Ayer maravilla fui, llorona, y ahora ni sombra soy. Dicen que no guardo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no guardo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Mucho cariño de ustedes. Gracias.
El talento duranguense, no cabe duda, lo traemos en la sangre y no es que me gane en mi propia tierra, pero pues ya acabamos de escuchar la privilegiada voz de Gabriela Saldívar. A continuación, vamos a dar apertura a la conferencia de leyendas en el folclore. Esta es una conferencia que nace a raíz de los 4 años que llevo dentro de la coordinación del licenciado Barrios, que para mí ha sido todo un placer entrañable desarrollarme con el conocimiento de la arquitectura funeraria, pero hay algo que va muy de la mano con el espacio, y es que definitivamente entre las lápidas del cementerio tan popularmente conocido como el Panteón de Oriente, pues nos vemos enriquecidos con leyendas, relatos, cuentos e historias a veces bastante fantásticas que se encierran en los pasillos de este hermoso museo. Y ahí es donde a mí me nacen muchas inquietudes, pues la leyenda, ¿qué es? Existen cuentos de terror y fantasía, existen relatos, pero la leyenda tiene un toque especial, tiene un sazón que la diferencia de otro tipo de cuentos, y es muy importante conocer cuáles son. Y es que en Durango hemos tenido grandes cronistas que además han escrito leyendas. Vamos a conocerlos. Primero vámonos a la raíz etimológica de todo esto, la definición. Cuando queremos conocer el concepto de una palabra, cuando queremos saber de qué estamos hablando, es muy necesario irnos a la etimología de la palabra para conocer qué estamos haciendo. La definición de leyenda nos dice que es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso, adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que en su origen se transmiten de forma oral. Esta primera definición que vamos a desmenuzar nos dice precisamente esto: aquellas civilizaciones antiguas en donde se sentaban alrededor de una fogata y te contaban que si te portabas mal te podía agarrar el hombre de las nieves o la bruja Baba Yaga en Rusia. Diferentes conceptos que se iban transmitiendo de voz en voz. Se lo decían sus padres a sus hijos y sus hijos a sus hijos de los hijos de los hijos, y de forma oral a través de los milenios hemos preservado muchas leyendas. Más adelante vamos a hablar de las más famosas a nivel mundial. La segunda definición que yo les traigo nos dice composición poética extensa que narra hechos legendarios. Nos está hablando de que a veces la leyenda incluso puede ser escrita en prosa y precisamente tiene tintes mágicos o fantásticos. Lo que lo diferencia de un cuento puede ser que nos hable mucho del folclore de diferentes localidades donde se desarrollan dichas leyendas. El término leyenda proviene del latín leyenda, que significa lo que debe ser oído. Estas historias son narraciones que se leen en público, sobre todo en celebraciones o festividades de días dedicados a los santos. Es así que desde el siglo XIX la leyenda es considerada una tradición popular. Durante milenios es algo que se daba por hecho. La leyenda es algo que está arraigada a la civilización del humano, pero hasta el siglo XIX ya lo consideramos como una tradición folclórica, una tradición popular del pueblo. Vámonos más atrás. Cuando yo les digo que las leyendas alimentan precisamente a las civilizaciones, nos podemos ir 4500 años en el pasado, en donde los egipcios decían que cuando anochecía era esta deidad oscura llamada Apophis, que traía el manto de estrellas detrás de él y cubría todo con su negrura, y que las estrellas eran los huevecillos de Apophis que podían engendrar a terroríficos monstruos egipcios. Pero ¿cómo derrotaban los egipcios a Apophis? Pues no podían. Tenía que salir el dios Ra con su balsa, que era con el sol naciente que venía empujando la noche, y ellos así justificaban eventos naturales que no podían comprender, o algunos dicen que comprendían de más, porque eran muy precisos cuando hablábamos de astronomía, no de astrología. Entonces se creaban estas leyendas fantásticas en torno a las deidades, al igual que los griegos, que ellos decían que pues el rey de los inframundos, Hades, habría de desposar a su sobrina Perséfone cuando la veía en los jardines con su hermana Deméter. Él, enamorado de ella, hace un pacto con Zeus y la rapta. Entonces la diosa de la fertilidad, Deméter, se deprime, y con su depresión viene el invierno.
¿Y cómo recuperan la primavera? Cuando Apolo y Zeus ayudan a Demeter a recuperar a Perséfone. Hades la embruja con una granada del inframundo que si Perséfone la comía, pues ella iba a estar regresando cada 6 meses al inframundo. Entonces, los primeros 6 meses, que corresponden a la primavera-verano, los pasa con su mamá, con Demeter, por eso está floreado, está bonito, está el sol. Y cuando la granada toma poder y la arrastra al inframundo, entramos en el otoño-invierno, donde hay nubarrones, todo empieza a ser más gris y las plantas comienzan a perecer. Creo que ya me voy dando a entender desde dónde se van orillando esta tradición tan bonita, y aquí es donde la leyenda evoluciona y se transforma en mitología. Cada generación y cada civilización empezó a engendrar diferentes tipos de mitologías muy nutridas, con sus deidades, con sus héroes legendarios, y empezaron a considerarse otro nivel. La mitología ya se da por hecho que es algo totalmente fantástico. Ya no estamos aludiendo a la parte realista de la historia. Vamos a escuchar una breve leyenda resumida de lo que viene siendo una prehispánica, precisamente del suelo en el que se encontraban el pueblo mexica y el pueblo azteca. Esta es la leyenda del colibrí y la flor de cempasúchil. El dios del sol dejó caer sus rayos sobre Xochitl. Ella se transformó en una flor de color amarillo en la que un colibrí, Huitzilín, se posó, y ésta abrió sus pétalos, liberando el aroma intenso. Así se dice que el amor de la pareja azteca permanecerá mientras haya colibríes y flores de cempasúchil en los campos mexicanos. ¿De dónde viene esta leyenda? Yo les doy un breve resumen. Pues los prehispánicos dividían las eras de los dioses en 5 eras solares. En una de estas eras solares, una mujer, precisamente perteneciente a la clase imperial, se enamora de Huitzilín, un guerrero además del ejército contrario, cosa que no se podía permitir. Es algo muy shakespeariano, es algo muy estilo Macbeth o Romeo y Julieta. Entonces, ellos dos enamorados no pueden estar juntos. Lo que pasa es que Huitzilín muere en batalla contra la familia de ella. Ella va con el dios del sol, llorando le dice: así como por tu guerra nos has separado en la muerte, te exijo a ti, Dios mío, que me mates también. Ella exigió su muerte porque dijo: no quiero estar viva mientras Huitzilín no esté vivo tampoco. ¿Qué hizo el dios del sol? Pues no la mata. Lo conmueve tanto que él llora, pero no llora como nosotros. El dios del sol derrama una lágrima de rayo solar que cuando toca a Xochitl, esta se convierte en la flor de cempasúchil. ¿Y cómo pudieron ellos estar juntos? A través de que el colibrí va y toma del néctar de la flor. Así justificaban ellos cómo veían a los colibríes en los campos de esta hermosa planta, que es muy utilizada para nuestra tradición del Día de los Muertos, que cuando lleguemos a esta fecha, el 2 de noviembre, los invito a que vengan a visitar a sus familiares y a que cuidemos nuestros monumentos y nuestras tumbas. Vámonos a las leyendas populares. Esta historia que les acabo de resumir de Huitzilín y de Xochitl entra perfectamente en mitología. Pasan las eras y ya no se considera leyenda, ya se considera un evento mitológico. Pero hay leyendas populares hoy en día que al oído de casi cualquier persona la vas a reconocer. Si no sabes cómo va la leyenda, cuando menos sabes de qué estamos hablando. Les tengo 4 leyendas: La Llorona, El Jinete Sin Cabeza, Jack O'Lantern y el Rey Arturo. ¡Ay, el Rey Arturo! Hay gente que cree que el Rey Arturo es real, es un personaje histórico, y la verdad es que no. Historiadores ingleses han debatido mucho de la presencia de Arturo en la historia, pero ¿qué lo convierte en un personaje legendario? Ahorita vamos para allá. Vámonos con la leyenda de La Llorona. La Llorona, en cualquier pueblo mexicano que nosotros pisemos, vamos a tener una Llorona. Nuestro querido maestro, el profesor Manuel Lozoya Cigarroa, cronista y redactor de las leyendas más populares de Durango, tenía su propia versión de La Llorona. Es en el 4.º libro donde nos dice ahí La Llorona de la calle de Analco, donde nos describe de una dama que va llorando y se va acercando al arroyo. De hecho, yo tengo una amiga, una muy buena amiga, que ella me dice que la ha visto y la ha escuchado, y muchas veces asumimos que es falso. Cuando se nos presenta la posibilidad de algo fantasmagórico y paranormal, damos por hecho que no puede ser verdad, porque es algo que no podemos comprender.
Pero ¿por qué se originan? ¿Se han preguntado? La Llorona sí tiene un origen mucho más antiguo que el colonial. Mucho más antiguo que el colonial. Vamos a hablar del virreinal, un poquito más atrás. Es antes de la conquista española, cuando el emperador está escuchando llantos en el lago de Texcoco y escucha una mujer que dice: lloro por mis hijos, ¿qué va a ser de mis hijos? ¡Ay, mis hijos! Se asoma él al lago de Texcoco y ve una figura fantasmagórica sobre el lago de una hermosa diosa, una mujer conocida como Mictlantecuhtli. Y disculpen mi pronunciación de prehispánico, no es muy buena. Esta es la acompañante de Mictlantecuhtli, el dios del reino del inframundo, aquí en Pueblo Mexica. Él la veía llorar por sus hijos, decía: lloro por lo que le van a hacer a mis hijos. Esta es una leyenda, desde luego. Se dice que a las 2 semanas Hernán Cortés ya estaba pisando suelo americano. Y vino la conquista española, la masacre, la guerra y al final, pues la imposición virreinal, que es lo que nos ha traído a la época en la que nos encontramos hoy en día. A través de ella se crea una segunda Llorona, una Llorona conocida como la Malinche. Muchas veces decimos nosotros: ¿cómo eres malinchista? Cuando somos medio, a veces como mexicanos somos medio gachos entre mexicanos. Ay, eres muy malinchista, o esa persona es muy malinchista. ¿De dónde viene la expresión? Del espíritu de la Malinche. ¿Quién era la Malinche? Fue una nacida prehispánica que fungió como traductora entre Hernán Cortés y el pueblo prehispánico. Ella traducía porque había aprendido el español, así que le habían dado una posición más privilegiada. A ella la tenían cerca de los españoles, comiendo mejor comida, no siendo azotada como muchos otros y siendo evangelizada. Entonces el pueblo desarrolla un fastidio por esta mujer y nadie quería juntarse con la Malinche. Se dice que Hernán Cortés embaraza a esta mujer, pero él no quería mestizos, y al hijo que tiene con ella, él lo desconoce como hijo legítimo y lo manda a España a que se prepare el muchacho como un español, pero no de su propio apellido. Se dice que la Malinche lloró tanto que la veían llorando por el pueblo, llorando por su hijo, y luego decían que después de muerta la volvían a ver a su espíritu apareciendo diciendo: ay, mi hijo. El espíritu de la Malinche se convierte en la segunda Llorona, y a partir de ella en todos lados aparece una Llorona cerca de algún lago y con alguna tragedia relacionada con sus hijos. Lo maravilloso de las leyendas, si ustedes recuerdan en la primera definición, es un hecho fantástico, connotaciones reales y fantásticas. ¿Qué tanto es real y qué tanto es un mito? Es lo que despierta esta pasión por las leyendas. Y es que, pues definitivamente debió existir esta traductora, que está ella registrada en libros históricos, si hablaban de ella. La parte fantasiosa pues es cuando su espíritu todavía se aparece llorando por los hijos. Sin embargo, hay personas en pleno siglo XXI que garantizan haber escuchado alguna vez a una mujer lamentándose a altas horas de la madrugada con una voz espectral. Ya ustedes sabrán si lo han vivido algo así o no, y hasta dónde queremos creer o no, porque después de todo eso es una leyenda. Y estos llantos fantasmagóricos femeninos se escuchan en todo el mundo. En Japón tienen sus propios espíritus que son como unas lloronas. En Alemania, en Oslo, Noruega, en todos los países hay lloronas. A mí me llama mucho la atención. Vámonos con la segunda leyenda. Recuerden que las preguntas es al final, así que grábense qué quieren preguntar. El jinete sin cabeza. Vamos de nuevo con mi querido profesor, el profesor Cigarroa, que en paz descanse, aquí está sepultado. Él también escribió una versión del jinete sin cabeza. En sus libros de leyendas nos habla de un jinete, de un errante que venía de las haciendas de Tapias y quedó decapitado. Entonces la gente de Durango lo vio en su caballo sin cabeza y era aterrador. De nos narra Cigarroa que después de que el caballo es detenido y el cuerpo sepultado, todavía se escucha el jinete por los barrios de Tierra Blanca con la cabeza cortada. Es muy interesante, pero el jinete también tiene un origen real. Es un origen para que salgan todos los demás jinetes sin cabezas de otras ciudades.
Este se origina en un pueblito muy cerca de Nueva York, un pueblito conocido como Sleepy Hollow. En Sleepy Hollow existía esta famosa leyenda de un soldado alemán. En pleno momento de la colonia inglesa en Estados Unidos, este soldado alemán es decapitado, pero se dice que era un vengador terrible, que él había jurado que después del mismo infierno, él iba a surgir de las llamas del infierno para cobrar las cabezas de todos los que estaban en su contra. Para la gente de Sleepy Hollow esto no era una leyenda, era algo serio, pues después de la muerte de este jinete aparecen muchos cadáveres decapitados por el pueblo. Claro que los que no atribuyen las leyendas como algo real, pues dicen que es una vendetta de alguien, precisamente otro alemán, que sí se encargó de decapitar a la gente. Y ahí es donde nace esto tan bonito que se esparce por el mundo, y cada pueblo quiere tener su jinete sin cabeza. Son leyendas que a la gente les echa a volar la imaginación, y por eso son tan enriquecedoras. Vámonos con la tercera, Jack-o'-lantern. Para cuando viene una festividad conocida como la noche del Día de Brujas, una tradición que si tú le preguntas a la población, un 90% te van a decir que es una tradición norteamericana. Te van a decir que en la noche del Día de Brujas hay calabazas. Esta calabaza naranja que se da precisamente más para el norte, ya se cultiva para acá también, pero se da mucho en el norte del continente. Son calabazas enormes naranjas en temporadas de otoño, las podemos ver en nuestros propios supermercados en venta. Se le hace una carita terrorífica a la calabaza, se vacía por dentro todo el merequetengue, las semillas y todo, y se le pone una vela adentro y se tapa. Y tienes una lamparita un poco terrorífica o simpática, depende de qué punto de vista lo veas. ¿De dónde viene el origen de las calabazas? Pues no es norteamericano. De hecho, la noche del Día de Brujas no es norteamericana, viene de Noruega, de las tribus celtas, de los paganos, que ellos tenían festividad de adorar a dioses que para el cristianismo eran demonios, eran entidades demoníacas, y los veían como unos salvajes, porque después de todo eran tribus nórdicas, eran vikingos, asentamientos de guerreros que se pintaban con tintas negras las caras, se ponían cabezas de animales sobre su propia cabeza, collares de dientes, y bailaban frente a una hoguera. Pues claro que lo veían como algo muy, muy bélico, muy demoníaco. En aquellos entonces se contaba la leyenda del famoso Jack, un villano de lo peor, un pirata, que él se dedicaba junto con vikingos a saquear al reino normando, a saquear los lugares como Wessex en Inglaterra, diferentes asentamientos de anglosajones, y les robaban sus cruces, porque eran hechas de plata, eran hechas de oro, les robaban sus cristos, les robaban todo lo que podían, además de torturarlos y matarlos. Se dice que entre los más sanguinarios, Jack era el peor, que incluso una vez en una cantina se le apareció el diablo y le dijo: tú estás muy mal, muchacho, tu alma está lo que le sigue de podrida y me voy a llevar tu alma. Jack era todo lo que ustedes quieran, pero también era muy inteligente, y le dijo al diablo: ok, acepto que vengas por mí, pero mira, toda mi vida me la he pasado robando, nunca he pagado por nada. Dame el gusto de esta última hidromiel, ser yo quien la pague. Me termino mi tarro y la pago, pero no tengo dinero. Si de verdad eres el diablo, conviértete en moneda para poder pagar mi bebida e irme con una piedrita menos al infierno. El diablo se burla, como pensando que cree que no puedo hacer algo tan simple. Se acaba la hidromiel, el diablo se convierte en moneda y Jack se lo guarda en el pantalón, donde tenía una cruz bañada en agua bendita, y el diablo ya no podía volver a su forma original. Acuérdense que es una leyenda, ¿eh? Si pasa o no pasa, es una leyenda. Entonces, cuando Jack sale de la taberna, el diablo le grita desde sus pantalones: sácame de aquí, me engañaste, no puede ser posible, negociar algo. Jack lo va a dejar salir, pero lo va a dejar vivir indefinidamente, hasta que su cuerpo aguante. Si lo dejaba vivir, podía volver el diablo por su alma. Entonces llegaron a este acuerdo, el diablo se libera y le dice: me olvido de muchas almas mortales, porque para mí, ustedes los humanos son migajas en una gran granja, para mí ustedes no son nada.
pero de tu alma no me voy a olvidar y acuérdate que voy a venir a cobrarla. Jack, despreocupado, vivió toda su vida robando, tomando y otras cosas que no puedo decir porque hay niños presentes. Entonces llega el diablo, ya cuando Jack está muy viejo, ya no puede Jack, y le dice: vengo por tu alma. Se le queda viendo. No creo que seas el diablo. ¿Cómo que no soy el diablo? La última vez que te me apareciste te veías más intimidante. Si de verdad fueras el diablo, te puedes subir a la punta de ese árbol y bajar como una centella. Y el diablo dijo: ¿yo qué te tengo que probar a ti? Bueno, a menos que no puedas. Y el diablo, se dice que uno de sus más grandes pecados es la vanidad y la soberbia. Al diablo no le gusta que lo cuestiones. Subió como centella a la punta del árbol para dejar a Jack súper claro que era el diablo, y Jack sacó esa cruz que usaba como amuleto y talló otra cruz en el árbol. Como era una cruz con agua bendita, pues el árbol quedó encantado, por así decirlo, y el diablo ya no pudo bajar. Otra vez lo había engañado. Llegaron a otro último acuerdo. Jack le pidió 10 años más de vida y le dijo, sin artimañas: te juro que si me cumples 10 años más, te dejo que me lleves el alma, no te voy a poner pretextos ni peros, haces lo tuyo. El diablo accedió esta última vez. Un humano ya lo había engañado 2 veces. Así que cuando regresa por Jack, ya en las últimas, un viejito que tenía puros recuerdos de una vida muy, muy mala vida, Jack le dice: ¿ya me vas a llevar al infierno? Dice el diablo: no, señor, tú no eres apto para pisar el cielo definitivamente, pero yo no te quiero en el infierno. Eres de las almas más repudiables que conozco. Le dijo: tú tienes un castigo mucho peor. El diablo le dijo a Jack que él iba a vagar por el resto de la eternidad en un intermedio del cielo y el infierno, que para los noruegos es un limbo de sombras. Se supone que si no eres el guerrero necesario para ir al Valhalla, te quedas en un trance intermitente, en una oscuridad perpetua, que aseguran muchos que da más terror que el infierno, porque si hay algo a lo que los humanos le tenemos miedo natural, es a la oscuridad. Jack estaba nervioso y le dijo: no me puedes dejar ahí. Claro que puedo. Y el diablo le hizo una burla. Dijo: pero no te preocupes, no vas a estar solo en la oscuridad. Agarró un nabo, que era lo que se daba a Jack, y a este nabo, con su dedo alargado, le hace una cara como llorosa, unos ojos apretados y una boca llena de dientes podridos. Vacía el nabo y le avienta una llamarada del infierno y le dice: ten para que alumbres tu camino en la oscuridad. Esa cara eres tú, así te ves en este momento. Esta historia que les acabo de contar es el verdadero origen de las calabazas. Cuando vienen los conquistadores españoles, ingleses, ya traían esta historia de los anglosajones que habían heredado desde el siglo IX y siglo X. Ellos adaptan esa historia, pero ¿qué creen? En Norteamérica casi no se daban los nabos y ellos querían hacer su clásica lamparita. ¿Qué hicieron? Pues lo que sí había era calabazas. Muchas calabazas grandotas, naranjas. Era más fácil cortarlas, era más llamativa y además podía durarles más tiempo la vela dentro. Entonces empezaron a hacer calabazas a través de la leyenda de Jack O'Lantern, una leyenda que tiene más de 1000 años de antigüedad. Las leyendas a ese nivel impactan en la sociedad. Vámonos con la cuarta leyenda para seguir. El rey Arturo. A esos ingleses les gustaban las leyendas. El rey Arturo es un famoso rey que, para ganar este título y este derecho, se los estoy resumiendo, pudo desenterrar la espada Excalibur que le daba el nombramiento y título de rey, pues no cualquiera podía desenvainar dicha espada de la piedra. En la historia del rey Arturo tenemos muchos elementos fantásticos, como lo es el mago Merlín, a Ginebra, una guerrera sobrenatural que tenía habilidades impresionantes, o inclusive su rival y compañero Lancelot, que también tenía unas habilidades en el campo de batalla fuera de este mundo. El rey Arturo es una historia de superación, es una historia de ser digno de portar un título o un nombre. Y cuando los historiadores ingleses se han echado un clavado en la literatura de su propio país, se han dado cuenta que sí se habla de algún Arturo que vivió, Arturius Pendragon, que vivió en los años, y supuestamente se dice la leyenda, que muchos aseguran, fíjate, la variedad de siglos es bastante. Muchos dicen que es desde el siglo XI hasta el siglo XIV. No estamos hablando de muchos periodos que no pueden coincidir,
por muchas cosas diferentes que se vivían a nivel local. Pero sí había un Arturo. Lo que no había era una espada mágica que al desencajarla te hacía rey. No había un hechicero llamado Merlín, mínimo en los libros de historia. Entonces, Arturo es un tema muy debatido hasta hoy en día. ¿Qué tanto del personaje es histórico y qué tanto es mitológico? Por tanto, esta mezcla de verdad y fantasía te da como origen una leyenda. Un breve ejemplo rápido, porque el de Arturo estuvo cortito. Quienes hayan tenido el placer de ver una serie llamada Vikingos, no crean que todo lo que ven en esa serie es real. Es una serie que se toma muchas libertades creativas en coincidencias de términos históricos. Y precisamente lo hicieron de adrede, está bien escrita, porque agarran a un personaje llamado Ragnar Lodbrok, que vámonos de nuevo a los libros nórdicos. No existió ningún Ragnar Lodbrok que haya hecho todas las hazañas que hizo ese mismo Ragnar, porque te agarraban de varios héroes legendarios que sí existieron y te lo juntaron en uno solo, que terminó siendo pues una maravilla, ¿no? Por eso es legendario. Vamos con el siguiente tema, unas características. Ya supimos y ya escuchamos 4 de las leyendas más importantes a nivel mundial. ¿Qué las convierte en leyendas? ¿Por qué son leyendas? ¿Están basadas en un espacio en tiempo real? Sí, las 4, ¿Tintes mágicos o fantásticos? También. ¿Personajes históricos? La gran mayoría. Por ejemplo, Jack O'Lantern nos habla de personajes que existieron, el rey Arturo, el jinete sin cabeza. La que nos habla de personajes históricos, los 4, porque la Llorona nos habla de Hernán Cortés y de los conquistadores españoles, así que sí. Habla de tradiciones locales, las 4. El tipo de vegetación que había, como los nabos. Nos habla de la conquista de los españoles, cómo fue el sometimiento del pueblo azteca. Nos habla de las tradiciones inglesas. Entonces yo digo que sí, las 4 nos hablan de tradiciones locales. Habla de personajes mitológicos, en todas está involucrada la religión, ya sea la religión católica o las religiones que se profesaban en esas áreas, así que también puede ir en prosa, estas ya varían. Una que se ha dicho en prosa más de una vez, que es la leyenda de la Llorona. El rey Arturo tiene también una versión, es un libro de poemas que salió en Inglaterra. Ese libro no está traducido al español, porque si lo traduces del inglés al español, le quitas lo bonito al poema. Muchos querían que con Edgar Allan Poe no se tradujera al español, pero pues nos valió y lo tradujimos. Ahora sí están bonitos. Entonces todas cuentan con las características para formar una leyenda. Vámonos con las leyendas del periodo de la colonia, porque hay que recordar que cuando vienen los españoles y traen tradiciones tan diferentes a las que se conocían aquí, claro que se convierten en leyendas. Tenemos el ladrón del cementerio de Tlatelolco, esta es del siglo XVII. El Huitzolí, yo no lo pronuncio muy bien el Huitzolt era el miedo de Cortés, esta es del siglo XVI. Los polvos del virrey del siglo XVII. Todas estas que les acabo de mencionar era como ellos veían al pueblo español y no podían comprender sus vestimentas, sus costumbres y su propia lengua. Son leyendas que son prehispánicas, que se adaptaron al lenguaje español. Por otro lado, vámonos al revés, que se escriben en español y nos hablan de lo que pasaba con esta mezcolanza. Tuvimos en Durango la fortuna de tener al maestro Everardo Gámez, de quien me gustaría leer una breve semblanza. Everardo Gámez Olivas, de 1887 a 1952, distinguido duranguense que amó entrañablemente su estado. Fue autor de los libros de leyendas durangueñas, Historias del Estado de Durango, La Revolución de Durango, en monografías de la nación tepehuana y la región sureste del estado de Durango, entre otras. Everardo Gámez tal vez es el vestigio más antiguo que tenemos, digo tal vez, porque es lo máximo que yo recabé en la investigación, puede que haya más, pero este hombre sin duda nos hablaba desde creaciones cósmicas con el origen de Zahuatoba, la Sierra Madre Occidental, Sierra de Órganos y otras leyendas que aquí puse, que fueron de las que más me gustaron, que yo las considero destacables de él: la caja del rey, el hechicero de San Juan del Río, el sudor del Santo Entierro y la Virgen de Cacaria, que esta última que acabo de decir, me doy cuenta que es una de gusto popular muy grande.
Lamentablemente, las leyendas del maestro Gamis se encontraban únicamente en los libros que había producido, que eran escasos, y hoy en día, me dijo un querido amigo, el que ganó, ganó. Hoy son muy difíciles de conseguir. Si tienen uno en su colección y me lo quieren regalar, se los compro. Es una cosa muy maravillosa lo que tenemos como un legado de las leyendas. Pero Everardo Gamis no se lo quedó para él. La batuta continúa, porque en efecto Durango es una tierra que nos despierta pasiones, es una tierra que nos enorgullece muchas veces la mayoría de nosotros pisar y ser pertenecientes de ella. Y les voy a hablar a continuación del profesor Manuel Lozoya Cigarroa, tal vez a conocimiento popular, el más conocido que Everardo Gamis. Él es autor de leyendas más icónicas de Durango, profesor rural, merecedor de premios nacionales por la SEP, la medalla 22 de septiembre, concededora por los sindicatos a los maestros y elementos más distinguidos. También fue un maestro normalista muy querido. El profesor Manuel Lozoya Cigarroa no solo se dedicaba a la educación, él era cronista, además de recabar muchos datos históricos importantes que quedaron acentuados en la historia duranguense. También le daba por escribir leyendas. Precisamente es en el segundo libro de leyendas donde el profe Cigarroa, él dice que la leyenda él la considera algo muy importante a nivel folclórico, porque con ella nos empapamos de nuestras tradiciones, y él menciona que las leyendas deben de llevar una enseñanza. Eso ya lo agregó él, no siempre la lleva, pero para él sí debía llevarla, y yo también comparto esto con él. Si vas a contar una leyenda, pues que vaya un mensaje de por medio, para que no sea nomás un cuento terrorífico y ya. El maestro Manuel Lozoya Cigarroa participó en muchos eventos culturales en Durango y también de formación personal. Personalmente yo tuve el placer y la dicha de conocerlo 4 años antes de su defunción, en el año 2008, cuando se impartió en la Casa de la Cultura Jurídica un taller de oratoria y habla en público. Él fue el que nos impartió el curso a mis compañeros y a mí. Una persona muy carismática, pero también un poquito cascarrabias, porque no le gustaba que le preguntaras 2 veces las cosas, y aprovechaba él muchos huecos en la clase para hablarnos de las leyendas. Y es gracias a él que yo también traigo mucho de impregnado de esto. Y pues una tía que me hacía el favor de consentirme bastante, pues ella me compraba los libros del profe Cigarroa. Fue como yo descubrí este gusto por las leyendas. Imagínense cómo estoy de contento trabajando en la coordinación del licenciado Barrios. Literalmente trabajo donde muchas de las historias del maestro Cigarroa se escribieron. Y es que él dedicó todo un libro de leyendas al Panteón de Oriente de Durango, razón por la que estamos haciendo la conferencia en este espacio. Vamos a resumir ahora sí folclore. Ya hablamos de leyenda, y yo he dicho a lo largo de la conferencia folclore. Es una palabra relativamente nueva. Vamos a ver de dónde viene y qué significa. Si tú escribes folclore con K, está bien. Si tú escribes folclore, está bien. Y si tú escribes folclore, está bien. Las 3 son validadas, las 3 son aceptables. El término fue acuñado por primera vez en 1846 por William Townes, famoso escritor británico. La palabra viene del inglés folk, pueblo, y lore, acervo. Es el acervo de un pueblo. Cuando vamos a otros lados y la gente no dice asqueles, que aquí no conocen la palabra asquel. Aquí no hay caldillo de durangueño. Aquí no comen alacranes, bueno, porque en Durango tampoco. Pero son formas que tenía la gente para decir el acervo de su pueblo. Y es que aunque estemos tan cerquita, en Zacatecas se acostumbran diferente a nosotros. Es más, hasta en los mismos municipios. Te vas a Guanaceví, te vas a Poanas, te vas a Mapimí. Son tradiciones diferentes. Ese es el acervo del pueblo. ¿Por qué decimos que las leyendas son folclóricas y alimentan el folclore del pueblo? Ya se dieron cuenta, porque literalmente es su acervo cultural. Ahora les voy a hablar un poquito de cómo trato yo de poner mi granito de arena en todo esto, y que gracias a la participación que se me ha dado en este museo, a mí me fomentan mi creatividad en el trabajo. A mí yo he recibido mucho apoyo por las autoridades del Instituto de Arte y Cultura en diferentes gestiones, y la que he tenido con el único coordinador que he tenido yo, que es el licenciado Barrios, que nos acompaña aquí sentado. Vamos a hablar de la leyenda de Juanito. ¿Por qué la leyenda de Juanito? Yo cuando era chiquito, mi tía me decía:
Si tú le das un dulce a Juanito, te va a hacer que las niñas en la escuela te volteen a ver. Y la verdad es que yo nunca fui un niño tímido, entonces para mí eso era una ventaja. Yo le traía dulces a Juanito, pero nunca entendí por qué. Cuando crezco me doy cuenta que no es algo que mi tía me decía, es algo que la gente sí hacía. La gente le traía ofrendas a la escultura que está aquí a mis espaldas, labrada por el maestro Benigno Montoya. Una de las obras que a mi gusto es de las más impecables, de los 3 ángeles niños que aún preservamos en este museo, a modo de serafín. Cuando yo voy buscando el origen de la leyenda de Juanito, pues no existía algo así. Diferentes guías, porque el museo, déjenme les digo con mucho orgullo, este diciembre cumple 20 años el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. Pues a lo largo de 20 años, de 20 años, ha habido diferentes guías, diferentes coordinadores, diferentes gestiones, y pues realmente todos parten del libro de la maestra Pilar Alanís, que ella lo saca, pues precisamente, no sé si para el año 2004, maestro, 2005, que es donde ella da una guía del museo, pero no incluye leyendas. Ella es una guía muy técnica, muy bonita, que nos habla del estilo arquitectónico de las tumbas. Yo quiero entonces descubrir el origen de Juanito, me da mucha curiosidad. Yo sabía que guías decían diferentes cosas. Yo llegué a venir a los recorridos del señor Don Laureano, que en paz descanse, el conde de la capa negra, muchos lo conocerán así, que en la Plaza de Armas. Llegué a venir a recorridos de otro guía que se llamaba Drac en Colmillo. Es decir, había diferentes guías en el museo que todos te contaban una versión diferente. Personalmente me di cuenta que a veces le metían el toque que dijeras que le acariciaras la pancita para desactivar el milagro. Yo como guía del Museo Benigno Montoya, yo les invitaría que mejor no, que esa tradición la olvidemos, porque la pancita ya está erosionada, ya se le ven las manchas de las manos, tantas manos que lo han acariciado, pues nos vamos a acabar la estatua. Entonces, de preferencia no. Pero fue donde yo me di la tarea y pues mi coordinador me informa que él conoce la persona que está en la tumba. Parece vampiro, pero no lo conoció en persona. Me refiero a que él conoce las esquelas, o sea, él sabe, él tiene todo así de entierros, y me dijo que era un señor de 68 años. ¿Te imaginas eso? ¿Cuántas personas no vinieron con Juanito creyendo que le estaban dando una ofrenda a un niño? Y más bien era un señor. Y pues con todo respeto al señor, ¿verdad? También merece él su respeto. Es algo que se fomenta mucho por esta administración, por esta coordinación, el respeto a los fieles difuntos. Fue entonces donde yo dije, caramba, bueno, la gente ya tiene la intención de hacer algo. ¿Qué mensaje podemos dar? Y cuando empecé a escribir el libro de Obscura Vizcaya, fue donde quise incluir a la historia de Juanito. Dije, vamos a ver. Empecé a ver lo que pasaba mucho, que yo de niño, pues muchos de mis compañeritos me hablaban de que sus padres estaban divorciando, de que tenían problemas intrafamiliares, y yo sentía feo, yo no quería que ellos pasaran por ese tipo de tragedias. Mi familia vivió otro tipo de tragedias. Tuve la tremenda fortuna que mis padres no me dieron ese ejemplo. Entonces, yo siempre les decía así como que, ay, ve y llórale a tus papás para que no se peleen, a lo mejor se reconcilien. O sea, yo metiendo malos consejos, ¿verdad? Pero era un niño. Pues a través de mi leyenda quise hacer las cosas bien. Escribo una leyenda donde te describo un niño que viene de un matrimonio donde los papás, al tenerse un resentimiento tan hosco, pues la criatura poco a poco va perdiendo los deseos de vivir hasta que muere. Al morir esta criatura, yo te describo cómo la ciudad de Durango junta su odio contra los papás y ellos sienten un arrepentimiento, una necesidad de enderezarse en el camino. También te hablo de las buenas costumbres. Miren que yo no soy católico, pero yo soy consciente que muchas tradiciones dentro del catolicismo fomentan los buenos valores. Y antes no podíamos divorciarnos de nuestra pareja porque sí. No era tan fácil como, ya me peleé contigo, que acá ahorita me busco una en TikTok, en Tinder y vaya, no. Antes había que hacer las cosas bien. Tenías que enamorar a tu pareja todos los días, tenías que reconciliarte. Eso nos habla de buenos valores tradicionales que se han ido perdiendo. Yo te describo cómo los papás empiezan a modificar su comportamiento a través de la escucha, a través de ponerte en los zapatos de los demás, la empatía, y cómo van reconciliando este matrimonio en la memoria de su hijo. Entonces ellos crean la tradición de traerle al niño por semana una ofrenda, por agradecimiento y por arrepentimiento, cosa que fue replicada por el pueblo duranguense, esperando recibir un milagro de amor. Si se fijan en lo que les acabo de resumir, que es la leyenda de Juanito, junté las 4 características que debe de tener una leyenda: personajes reales como Benigno Montoya, tradiciones folclóricas,
Te estoy hablando de que se construye una leyenda para transmitir un mensaje. No hay que pelearnos con nuestros seres amados. Es normal discutir, no está bien el rencor. Entonces, pues a través de Juanito yo he visto que a la gente le gustó mucho esta leyenda. De hecho, de las que yo he escrito es la que más me han chuleado. Y a veces viene turismo extranjero, tanto de otros estados como de otros países, que me han preguntado por la leyenda de Juanito, que pues en algún momento la compartieron en muchas páginas. Y pues ¿cómo creen que siento? Siento muy bonito. Está llegando a muchos lados una historia que te enseña buenos valores, pero nunca hay que olvidar de dónde vienen. Por eso yo en esta conferencia les estoy diciendo, yo en ningún momento les digo que las leyendas son reales. Las leyendas parten de un punto verídico con tintes fantásticos. Y el maestro Barrios tiene la información verídica de la tumba de Juan Nepomuceno Contreras. Es algo maravilloso, cómo se alcanzan las leyendas. Esta imagen tan simple que están viendo, unos chavos en una fogata, la acabo de vivir con mis amigos hace 3 semanas. Nos fuimos a un prado en nombre de Dios muy bonito. Llevamos carnita asada. Unos amigos míos llevaron a sus chavitos, un niño bien simpático, bien creativo. Nos contó el niño leyendas a nosotros, asando bombones en la fogata. Eso nos reunió. Hablar de cosas fantasmagóricas, hablar de, no, es que dicen que en la calle de Urrea, ay, te imaginas la calle de Urrea, en el hospital 450, en el materno infantil, y vas desarrollando tu imaginación con tu folclore. Esto son los valores que fomentan las leyendas. Y cuando yo vi esta imagen, después de pasar con mis amigos una noche tan maravillosa, me quedó muy claro la importancia de esta tradición oral y escrita. ¿Y qué es lo que pasa con las generaciones? A mí mi tía y mi papá eran los que me contaban leyendas. O sea, ahorita ya grandote y barbón, pues ya no me van a poner en su regazo. Pero cuando yo era niño, me contaban leyendas en el santuario, cuando era 12 de diciembre para el Día de la Virgen. Me contaban leyendas el 2 de noviembre aquí. Me contaban leyendas en la Plaza de Armas, me contaban leyendas en las Alamedas, en Analco. A mí me encanta el barrio de Analco, es muy romántico, ¿no? Es muy bonito, muy misterioso. Esto es lo que pasa. Las generaciones vamos legando las leyendas a las generaciones futuras. Y les voy a decir una cosa, esto se va perdiendo. Poco a poco es más fácil buscar creepypastas o buscar leyendas urbanas en internet, que honestamente sí le fallan completamente a lo folclórico porque se pasan de... Están entre muy salidoras y muy fantásticas, ¿no? Y hay una línea muy delgada para esos dos. Les agradezco de todo corazón. Pasamos a las preguntas y respuestas. Gracias. Yo sé que tienen preguntas, no se chiven. Aquí vamos. Sí. ¿Ya cantaste? Bueno, a mí me dijeron que la leyenda de La Llorona se basaba en que en la época en que vinieron los españoles, pues se enamoraban de las mexicanas, tenían hijos y las abandonaban. Entonces era aquel sentimiento de frustración, de coraje, de impotencia, y así ella es como mata a sus hijos, pero luego se da cuenta de lo que hizo, porque se arrepiente y se crea la leyenda de La Llorona. Gracias. Es como se los platiqué, ¿no? O sea, llegaba a tener el Tlatoani sueños donde le lloraba a la diosa de la muerte, que venían los españoles, lloraban por sus hijos. Luego está la Malinche. Y en efecto, como tú dices, ¿cuántos españoles no han embarazado a mujeres de aquí que al final pues las abandonaban por lo del criollo, el misticismo? Definitivamente es totalmente plausible lo que tú dices. De ahí puede venir otra versión de las lloronas de las tantas que hay. Así que en efecto estoy de acuerdo contigo. ¿Alguien más? Eso. Pásale por aquí. Muchas gracias. Leo, de hecho, La Llorona era la fusión de 3 diosas y decían que presagiaba sufrimiento y demás,
y los sacerdotes y el propio emperador no habían podido descifrar lo que decía ahí en el hueso partido. Eso, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Con toda confianza. Porque si nadie lo dice, este niño puede hacer 20 preguntas. Muy bien. Yo espero que esta plática a la que ustedes nos hicieron el honor de venir haya funcionado para fomentar esta bella tradición. No quiero que se vayan esta noche, no antes sin escuchar el hermoso canto de Gaby Saldívar una vez más, ya que nos va a deleitar con otra canción para despedirnos por parte de la coordinación del Museo Benigno Montoya, que nos hace el honor el maestro Barrios. ¿Sí? Gracias. Una pregunta. Eso. Se animó hasta el final. En lo que se prepara, ¿verdad? Okay. Gracias. Otra de las historias muy comunes aquí en la ciudad de Durango es sobre el curro. Y yo tengo esa duda por si realmente es una leyenda que está basada en hechos reales, etcétera, etcétera, o simplemente es la coincidencia de una aparición fantasmagórica de una persona con un atuendo de la época, ¿verdad? Esa es básicamente la pregunta. Muy bien. Pues mira, cuando hablamos de leyendas, no solo uno pecaría de arrogante en decir que tengo la respuesta, sino que además te estaría mintiendo. Las leyendas son eso, ¿verdad? Yo, si te soy honesto, yo creo que las historias de los curros, que la que yo conozco del profe Cigarroa, nos habla de este joven minero que cuando vuelve a pedir la mano de una hacendada muy, muy poderosa, ya la habían emparejado con unos señores de la familia Curvelo. Entonces él se cae en depresión, se viste de negro y sale por las noches merodeando la calle de aquí de Cerdán hasta llegar al antiguo Puente Negro. Yo creo que es una mezcla de eso. Si te fijas, yo he ido a la ciudad de Guanajuato, a la Ciudad de México, y en todos lados tienen estas leyendas de mineros enamorados de hermosas hacendadas. La del Callejón del Beso es igual, era alguien que no podía desposar a una mujer fuera de su liga. Entonces yo creo que el romanticismo de la época, estas vestimentas de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, medio terroríficas, ¿no? Las mujeres con su rebozo negro, los hombres con su sombrero de copa y bastón, pues impresionaban a la gente. A lo mejor era un catarrín de cantina que estaba con el corazón roto y se iba por la de aquí de Cerdán borrachito. Y la gente, híjole, te fijas, todos los viernes a las 12 de la noche, ahí va caminando el pobre. Si a lo mejor estaba vivo. Lo muy interesante es que mucha gente, décadas después, casi un siglo después, afirman que todavía ven la sombra del curro que va en dirección al Puente Negro. Ahí es donde viene la magia de la leyenda. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. Oye, Leonardo, ¿para ti qué tanto te gustan las leyendas, todo este tipo de cuentos y folclore? ¿Cuál es para ti la favorita? Ah, qué buena pregunta. Mira, no voy a escoger una de las mías porque eso sería muy arrogante. Yo creo que la más bonita que he leído local, pues sí es la de la monja de catedral. Hay una entrevista muy bonita que le hacen al profe Cigarroa, y fue un año y medio antes de su fallecimiento, y le hacen esa pregunta también a él, y él dice con una sonrisa que esboza de oreja a oreja que la monja de Luna de Catedral. Yo creo que esa también es mi favorita. Nos habla de la parte de la intervención francesa, de la segunda intervención francesa, cuando este joven Fernando se va herido y le promete volver al horizonte, y pues Beatriz cae de la torre de catedral. Definitivamente alude a muchos elementos fantásticos, pero yo creo que todos los duranguenses, cuando escuchamos esa historia, nuestra catedral es un ícono para nuestro corazón. Aunque no queramos, vemos una foto de la catedral y ¡ay, qué bonita!, ¿verdad? Y miren, aquí tenemos una de las personas más brillantes en cuestión de la catedral de Durango. Pues es un ícono que llevamos en el corazón, y yo creo que por eso es mi favorita, Antonio, la de la monja de catedral. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene una pregunta? Perfecto. Quien no haya preguntado nada esta noche, les van a jalar las patas, amigos. No es cierto. Gaby, adelante y deleítanos con tu bonita voz. Esa es la primera. Sí. Sola, sin tu cariño
caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Gracias. Bonita canción, ¿no? Mientras yo estoy dormida, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, mi cielo es rojo, me faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel Con eso damos por clausurada la conferencia Leyendas en el Folclore. ¿Gusta decir algunas palabras, maestro? Bueno, pues muchísimas gracias por haber asistido a este evento. También quiero agradecer principalmente a Leo, frente al público, todo el empeño, reconocerte todo el empeño que tienes por el trabajo, por el museo, por la vocación que tienes por desarrollar tu trabajo como guía y que lo haces muy bien, manifestando toda esta cuestión de las historias y de las leyendas. Entonces yo te lo reconozco y te agradezco que aportes pues a todo este bello público ese talento, y pues agradecerles a ustedes también el que nos hayan acompañado y pues si son gustosos también de un recorrido ahorita con Leo, pues con todo gusto se los ofrecemos. Muchísimas gracias. Gracias.